La comunicación. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens, hace unos 2.5 millones de años. Según algunos especialistas, fue un factor determinante en su proliferación y dominio por encima de otras formas homónimas de la época. A continuación mencionaré algunos puntos históricos importantes relacionados con la comunicación. 200.000 a.C. Estimación del nacimiento de la comunicación por voz humana. 50.000 a.C. Primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. 2250 a.C. Nace la escritura geográfica en egipcio. 1050 a.C. Surge el primer alfabeto, el fenicio. 900 a.C. se crea el primer servicio de correos en China con fines burocráticos. 350 después de Cristo se inventa un método de impresión de símbolos usando planchas de madera. 1440 Gutenberg inventa la imprenta. 1814 Nietzsche toma las primeras fotografías de la historia. 1876 Graham Bell patenta su primer modelo de teléfono. 1920 aparece y se populariza la radio. 1927 la BBC de Londres inicia su programación de televisión. 1962 Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones Telestar 1. 1994 Internet es liberada para el público en general. Lenguaje proxémico. El lenguaje proxémico es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la distancia que existe entre él y la persona a la que se está hablando. Este concepto fue propuesto por Edward Hallian en 1963. Algunos ejemplos de lenguaje proxémico serían: distancia mínima, dos personas abrazándose o dos personas besándose; distancia personal, compañeros de trabajo que comparten un escritorio; o una reunión entre un empleado y un empleador; distancia social, reuniones laborales o entrevistas de trabajo; distancia pública, visitar un parque o asistir a una conferencia. Lenguaje kinésico. El lenguaje kinestésico es aquel que forma parte de la comunicación no verbal, también llamado lenguaje corporal. Fundamental y generalmente actúa complementando el lenguaje verbal, pero en ocasiones puede tornarse tanto o más significativo. El lenguaje kinestésico comprende los gestos, las miradas, los movimientos del cuerpo y la postura. Algunos ejemplos podrían ser: resoplar mostrando fastidio y cansancio; suspirar mostrando melancolía; levantar el pulgar en forma de aprobación; guiñar el ojo mostrando complicidad; bostezar mostrando aburrimiento o sueño. El paralenguaje son los elementos no verbales de la voz. Es la manera conjunta con la comunicación no verbal. El paralenguaje se compone de diferentes partes, así como la intensidad, el timbre, el tono y la duración. Asimismo, en el paralenguaje se englosan sonidos fisiológicos y emocionales, como el llanto, la risa, las pausas y los silencios. La función del paralenguaje se fundamenta en la mejora de la comprensión y la expresión de las emociones y actitudes de la persona que habla. Comunicación interpersonal, intrapersonal e intercultural. Comunicación interpersonal. Esta comunicación es sin necesidad de alguien más, es decir,
es hablar con uno mismo. Tú mismo puedes enviar y recibir el mensaje. Por ejemplo, cuando estás hablando contigo mismo, tú mismo te preguntas y tú mismo te respondes. Comunicación intercultural. Esta comunicación tiene intención de estudiar cómo se comunican diferentes etnias entre sí. Por ejemplo, cuando viajas a otro país y aprendes su lenguaje y la forma en la que ellos se comunican. Comunicación interpersonal. En esta sí se encuentran otros individuos además de ti, y su intención es cambiar información. Por ejemplo, cuando estás en una junta de trabajo y todos opinan y dan argumentos. Denotación y connotación. Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo, y sería en el plano de la lengua. Por ejemplo, aurora denota la parte del día correspondiente a la salida del sol, y es así como está en el diccionario. Connotación es el carácter subjetivo y se da en el plano del habla, porque es el significado personal e individual que cada persona le da al lenguaje. Por ejemplo, tus dientes son perlas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que esta información sea de su agrado.